Pues bien, en 1950, mucho antes de que existieran los móviles o Internet, un auténtico genio de la computación, Alan Turing, se atrevió a plantear una pregunta que, bueno, iba a cambiar la tecnología para siempre. En este análisis nos sumergimos de lleno en su revolucionaria idea. Todo arranca con esta pregunta, que parece sencilla. ¿Pueden pensar las máquinas? Una cuestión que nos ha fascinado y, por qué no decirlo, también preocupado durante décadas. Pero para Turing, la pregunta en sí, ahí estaba el problema. Turing decía que la pregunta era demasiado ambigua. A ver, ¿qué es exactamente una máquina? ¿Y qué significa pensar? Dejar que la opinión pública lo definiera le parecía sencillamente absurdo. Así que hizo algo radical. En lugar de intentar responder la pregunta, la cambió por completo. Y aquí es donde se ve su genialidad. En vez de enfrascarse en un debate filosófico interminable, Turing propuso un juego, una prueba práctica, observable, para abordar el problema desde un ángulo totalmente nuevo, el famoso juego de imitación. A ver, el juego original es bastante fácil de entender. Hay 3 jugadores. Uno es el interrogador, C, que está en una habitación y se comunica por escrito con las otras 2 personas, un hombre, A, y una mujer, B. El objetivo del hombre es engañar al interrogador para que crea que es la mujer, y la mujer, claro, intenta ayudar al interrogador a que acierte. Gana quien pregunta si adivina correctamente. Y ahora, atención, porque aquí viene el giro de guión de Turing. Una sustitución que parece simple, pero que lo cambia todo. ¿Qué pasa si en el puesto del jugador A, el hombre, ponemos una máquina? De repente, el objetivo de la máquina es convencer a la persona que interroga de que es un ser humano. Y aquí está el quid de la cuestión. La pregunta abstracta de ¿pueden pensar las máquinas? Se transforma en algo que se puede medir, algo concreto. Si quien interroga no es capaz de distinguir con fiabilidad entre lo humano y la máquina, ¿no es eso motivo suficiente para decir que, a efectos prácticos, la máquina piensa? Por supuesto, Turing sabía perfectamente que esta idea iba a generar muchísima controversia. De hecho, dedicó una buena parte de su artículo a adelantarse y rebatir, una por una, 9 objeciones principales. Así que vamos a meternos de lleno en el debate. La primera es la objeción teológica. Viene a decir que pensar es una función del alma, un regalo divino exclusivo para los humanos. Y la respuesta de Turing es, bueno, es brillante. Con mucha ironía les contesta en su propio terreno teológico, diciendo que sería un poco raro limitar el poder de Dios, ¿no? Como si no pudiera darle un alma a una máquina si quisiera. Luego tenemos el argumento de la conciencia. El profesor Jefferson, a quien cita Turing, decía que una máquina puede que escriba un soneto, sí, pero no puede sentir las emociones que hay detrás. Solo simula, no tiene una experiencia real de lo que crea. Esta es la famosísima objeción de Lady Lovelace. La idea aquí es que las máquinas no tienen originalidad. Solo pueden hacer lo que les hemos ordenado que hagan. No pueden crear algo de la nada, algo verdaderamente nuevo. Turing también agrupó un montón de críticas más, que podríamos llamar la lista del «una máquina nunca podrá». Se decía que nunca podrían ser amables, tener sentido del humor, ética, ni siquiera enamorarse. Y lo más curioso es que también se argumentaba que nunca podrían cometer errores. Fíjate. Pero Turing no se quedó ahí, claro, no se limitó a enumerar las objeciones, las fue desmontando una por una, con una lógica afiladísima y un ingenio sorprendente. Vamos a ver cómo lo hizo. Contra la idea de que una máquina no puede ser original, Turing da una respuesta muy personal y práctica. Dice, básicamente, pues a mí las máquinas me sorprenden constantemente. Admite que muchas veces no puede predecir su comportamiento, o sea, que la sorpresa, al final, depende de nosotros. Para el argumento de la conciencia, Turing propone una prueba práctica, como un examen oral. Es decir, si una máquina escribe un soneto y luego es capaz de charlar sobre él, de explicar por qué usó esas palabras o esas metáforas, ¿cómo podemos asegurar que no sabe lo que ha escrito? La distinción se vuelve casi imposible de demostrar. Y sobre lo de que las máquinas no cometen errores, Turing hace una distinción clave. Una cosa es un fallo mecánico, un error de funcionamiento, y otra muy distinta, un error de conclusión. Una máquina puede estar perfectamente programada para dar respuestas falsas, para confundir a propósito, o puede llegar a una conclusión equivocada, igual que nos pasa a los humanos. Ya hacia el final de su artículo, Turing cambia el enfoque. Ya no solo defiende su idea, sino que propone un plan. No solo se pregunta si las máquinas pueden pensar, sino que traza un camino sobre cómo podríamos llegar a construir una. Y aquí suelta su idea más visionaria. Intentar programar desde cero una mente adulta con toda su complejidad es una tarea titánica. Así que Turing sugiere algo radicalmente distinto: crear una máquina niño con una estructura simple al principio y después educarla.
El problema, entonces, se divide en dos. Primero, diseñar ese programa inicial que Turing compara con un cuaderno casi en blanco. Y segundo, el proceso de educarla, someter a la máquina a experiencias, a un sistema de recompensas y castigos, para que vaya construyendo poco a poco una inteligencia compleja. Estaba describiendo, en esencia, las bases del aprendizaje automático. Y Turing terminó con una predicción increíblemente audaz y, sobre todo, específica. En 1950 afirmó que para el año 2000 los ordenadores jugarían al juego de imitación tan bien que un interrogador medio, después de 5 minutos, no tendría más de un 70% de posibilidades de acertar. Han pasado más de 70 años desde que Turing escribió estas palabras. Su plazo ya expiró hace tiempo, y hoy vivimos rodeados de inteligencias artificiales cada vez más sofisticadas. Así que esto nos deja una pregunta final, quizá la más importante. ¿Hemos llegado ya a ese punto que predijo Turing? ¿O la verdadera inteligencia de las máquinas sigue siendo un horizonte lejano? La respuesta, la verdad, quizá dependa de a quién se le pregunte.